problema de encuentro. Y Sequiaro, ¿qué tienes para decirme ya que llegaste tarde? Hey, profe, pero, o sea, yo entré como a las 9:04, profe, y estaban tomando lista. Y creo Yo que, empezamos clase 9 menos 10 empezamos. Si no, no me deja mentir Carolina. 9 menos 10 empezamos clase. Así es, así es. Sí. Así que, ok, Sequiaro, háblame del problema de encuentro. no, profe, no le puedo mentir. Sabe que la carne es débil y bueno, me quedé un poquito rendido. Sí, medio que ustedes son lomo muy fino o quizá un muchacho tiernizado porque es demasiado débil la carne. Qué espiritual. Bien, bien, jovencitos, miren, el problema de encuentro, si recuerdan bien la última parte del video, planteamos la curva cinemática. Dijimos que uno de los muchachos tenía pendiente positiva porque iba en dirección de X positiva, pero el otro muchacho que iba al encuentro del primero tenía, cuando hacíamos la gráfica cinemática decíamos que la pendiente era negativa. ¿Qué significaba? Los sentidos de las velocidades eran contrarios. Uno era positivo, iba hacia X positiva, mientras que el otro iba en dirección de X negativa y en algún momento tenían que encontrarse. Uno de sus compañeros tiró un dato, dijo, se encuentran en los 70 metros a los 9 segundos. ¿Cómo hizo el muchacho para encontrar ese? Y lo habíamos, incluso yo me acuerdo que lo habíamos dejado planteado, ustedes solo tenían que encontrar el valor de T o el valor de X, porque tenían que hacer una igualación. Por si la duda, revisen el video, ¿sí? Y se van a dar cuenta de que el asunto de este movimiento rectilíneo uniforme implica el hecho de analizar pendientes en la gráfica cinemática, ¿ok? Porque la velocidad es una constante cuando tenemos este tipo de movimiento y la aceleración vale cero. El asunto es cuando la aceleración es distinta de cero, pero, ¿sí? El caso es que esa aceleración es constante porque no nos vamos a complicar más porque la herramienta matemática que tenemos no nos alcanza para más. Entonces nos toca trabajar con movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? El famoso MRUV, ¿sí? ¿Y cuáles son las características? En primer lugar, la trayectoria es rectilínea y vamos a suponer que la mayoría de los ejercicios que traigan este tipo de movimientos no hay vuelta. Si hay vuelta, ¿sí? Si es de ida y vuelta la trayectoria, vamos a aclararlo bien o se aclara bien en el texto del problema. Y la característica más importante, jóvenes, es que la aceleración es constante. La aceleración es constante. ¿Qué quiere decir eso? La aceleración no cambia. ¿Ok? Si vamos a ver el carácter vectorial de la aceleración con respecto a la velocidad, vamos a recordar que dijimos, si la velocidad y la aceleración son dos vectores que tienen el mismo sentido, vamos a decir que es un movimiento acelerado porque esperamos que la velocidad vaya creciendo en la medida que pasa el tiempo. En cambio, si la aceleración tiene sentido contrario a la velocidad, entonces vamos a decir que es un movimiento frenado o desacelerado y vamos a esperar que la velocidad vaya decreciendo a medida de que pase el tiempo. Entonces, fíjense, nosotros ya habíamos definido aceleración, ¿sí? Habíamos definido aceleración. Profesor, Dígame. es lo mismo movimiento rectilíneo uniformemente variado a movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Exactamente, es lo mismo, solo cambia el nombre nada más, pero conceptualmente es exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense, cuando definíamos aceleración, ¿se acuerdan? Aceleración media y aceleración instantánea, ¿sí? Este movimiento uniformemente variado, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a suponer? Que la aceleración media, ¿sí?
es idéntica a la aceleración instantánea. Por eso decimos que es uniformemente acelerado o uniformemente variado. La aceleración es una constante. Lo mismo, el mismo concepto lo veíamos cuando veíamos movimiento rectilíneo uniforme, donde decíamos que la velocidad era una constante, que la velocidad media era igual a la velocidad instantánea. Acá estamos haciendo el mismo razonamiento, pero con respecto a la aceleración. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a ver movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que nos queda es decir que la aceleración instantánea es igual a la aceleración media, es el cambio de velocidad sobre el cambio de tiempo. Y es velocidad final menos velocidad inicial dividido el cambio de tiempo. Si queremos saber cuál es la velocidad final, evidentemente debemos despejar. Este cambio de tiempo pasa a multiplicar a la aceleración instantánea. ¿Sí? Y esta velocidad inicial que estaba restando pasa a sumar. Por eso te queda de esta manera. ¿Sí? Por eso te queda de esta manera. ¿Sí? Hemos dicho que esto pasa a multiplicar. ¿Sí? Y esto pasa a sumar. Por eso te queda, fíjate, te queda así la velocidad final. De todas maneras, si tú partes de la definición de aceleración media o aceleración instantánea, puedes despejar cualquier cantidad según el problema que te lo pida. Fíjate el esquema. En el punto inicial, en el punto 0, la velocidad tenía un valor. Si tenemos un movimiento acelerado, fíjate los sentidos de la velocidad y de la aceleración. Son iguales. Este es un movimiento acelerado. Podemos esperar que vaya creciendo la velocidad a medida que pase el tiempo. Un movimiento acelerado. ¿Ok? ¿Hasta ahí claro, jovencitos? Sí, profe. Bien. Entonces, nosotros habíamos dicho que la aceleración significaba la pendiente en la curva cinemática, ¿sí? Pero ¿qué curva cinemática vamos a tener en cuenta? Vamos a hacer algunos ejercicios antes, ¿sí? Sobre todo con el cálculo de la aceleración, ¿ok? Fíjense el problema del motorista, ¿sí? Que parte del reposo, ¿sí? Esto creo que ya lo hemos resuelto porque decimos que desde velocidad 0 en 4 segundos llega a velocidad 12 metros sobre segundo y me pide calcular la aceleración. Por definición, cambio de velocidad sobre cambio de tiempo. Velocidad final, velocidad inicial y cambio de tiempo, 4 segundos. Y la aceleración es 3 metros sobre segundos a la 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando frena? En 3 segundos va de 12 metros sobre segundos a 0. Entonces, fíjate cómo va a cambiar la definición. Velocidad final 0, velocidad inicial 12. Esto da negativo, ¿sí? El cambio de tiempo, 3 segundos, y esto me queda menos 4 metros sobre segundos. Podemos decir que en los primeros 4 segundos los dos vectores eran paralelos y tenían el mismo sentido, ¿sí? Y en los siguientes 3 segundos los dos vectores se enfrentaban. El vector velocidad tenía distinto sentido del vector aceleración. Por lo tanto, tenemos aceleración positiva, aceleración negativa. ¿Ok? ¿Y qué decía? Hablaba de la pendiente. Fíjense, esta es una gráfica cinemática donde tenemos V en el eje vertical y tenemos T en el eje horizontal. ¿Sí? Fíjense de qué manera podemos darle significado a esta fórmula, a esta. ¿Sí? Fíjense que este es un movimiento acelerado. Empieza en un punto de velocidad baja. Como la aceleración es positiva, esa velocidad tiene que crecer. O sea, la velocidad va creciendo a medida de que pasa el tiempo. Tienes pendiente positiva. Entonces, a la velocidad inicial, fíjate, mira, a la velocidad inicial debo sumarle, ¿sí? Debo sumarle lo que cambió, ¿sí? Por aceleración. Entonces, fíjate, velocidad inicial, este segmento, y este es el segmento que significa aceleración.
La construcción de las velocidades no es más que la suma de segmentos verticales en la curva cinemática. Por eso queda V0 más A por T. ¿Sí? Porque este A por T me está diciendo cuánto ha aumentado, ¿sí?, mi velocidad a partir de este valor de referencia. Galileo, ¿quién me puede hablar de Galileo? ¿Quién es Galileo? Jóvenes, ¿lo conocen a Profe, Galileo? ese no fue el hombre, bueno, ese no fue el que dijo que la Tierra no era el centro del universo, casi lo matan. Casi lo matan, ¿sí? Y mira que el siglo pasado, casi finalizando el siglo pasado, recién la iglesia emitió una disculpa respecto a lo que le había hecho Galileo. Pero Galileo fue un pillo. Tú sabes que toda persona de ese tipo de coeficiente intelectual siempre tiene un as de la manga. Resulta que él, tanto que lo presionaron y incluso lo amenazaron de matarlo con la Inquisición, dijo, bueno, está bien, ustedes ganan, me voy a retractar de lo que dije. ¿Sí? Yo, Galileo, digo, ¿sí?, que la Tierra no es... Así, sí, digo que todo lo que dije es mentira, ¿sí? Que la y Tierra al no final es... se contra... claro, que la Tierra sí es el centro del universo, y al final termino con esta frase, pero se mueve. Y entonces con ese pero se mueve, ¿sí?, desmentía todo lo que dijo en el documento anteriormente. Porque si un objeto se mueve, ¿será un marco de sistema de referencia válido? Nada. No, no. Nosotros, imagínate, nosotros estamos haciendo lo que Galileo postuló con holgura. Nosotros recién estamos haciendo los basamentos del movimiento, pero, hey, nosotros nos basamos de que cuando tenemos un sistema de referencia, ese sistema tiene que estar quieto. Y se supone que si la Tierra era el centro del universo, debería estar quieta y todo el mundo, todo moverse alrededor de la Tierra. ¿Sí? Y eso es lo que postulaba la Iglesia. Pero al decir se mueve, quiere decir que no es un sistema inercial, no es el centro del universo. Y entonces, hey, Galileo, además de ser persona bastante inquieta, postuló el aumento de la velocidad en forma uniforme. ¿Y cómo hizo? ¿Cómo hizo? Usó un plano inclinado e hizo rodar una pelota por el plano inclinado. Y él pensó, si en un tiempo avanza una unidad, al siguiente tiempo, ¿sí?, va a avanzar el cuadrado de esa unidad. Y al siguiente tiempo va a avanzar el cuadrado de esa segunda unidad. ¿Qué significaba? Que si él tenía tiempos parejos, ¿sí?, la distancia iba a ir aumentando cada vez más, pero con una relación que era la relación al cuadrado. Y de ahí él se dio cuenta de la famosísima, que todavía no lo hemos visto, cómo cambia la distancia a medida de que cambia el tiempo. Si nosotros tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí?, cuando no hay aceleración, esperamos que para este tiempo, esta distancia. Para el siguiente tiempo, la misma distancia. Para el siguiente tiempo, la misma distancia. Unidad de tiempo, unidad de tiempo, unidad de tiempo, distancia, 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 parejito. Pero acá, ¿sí?, unidad de tiempo, esta distancia. La siguiente unidad de tiempo ya no va a ser esta distancia, va a ser esta distancia. La siguiente unidad de tiempo va a ir creciendo la distancia en la medida de que pasaba el tiempo. Eso significa tener un movimiento acelerado. Pero ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad también tiene que cambiar por influencia de la aceleración. Si es una aceleración positiva, ¿sí?, esperamos que la aceleración crezca desde un valor inicial hasta un valor final, y el término de crecimiento es ese famoso A por T o A por delta de T, ¿sí? Y esta es la velocidad de referencia. ¿Qué pasa cuando tengo un movimiento desacelerado? ¿Sí? Fíjate que empieza con una velocidad alta,
Pero fíjate que como la aceleración, ¿sí?, obliga a que la velocidad vaya decreciendo, ¿sí?, hay un término de decrecimiento que debo expresarlo con un vector contrario a la velocidad inicial, ¿sí? Entonces acá hay una resta de vectores y la velocidad final será una velocidad más pequeña que la inicial. Fíjate, la velocidad final es más pequeña que la inicial, por eso es un movimiento desacelerado. Y evidentemente nuestro razonamiento debería darnos problema cuando tenemos valores de velocidad negativa. Y tú me dirás, profe, ¿cómo debo interpretar un movimiento con velocidad negativa? Y yo te voy a decir, piensa, esto es un movimiento rectilíneo, ¿sí? La trayectoria puede ser en X, puede ser en Y, pero es rectilíneo. Y además no hay ida ni vuelta. Así que si va en dirección de X positivo la velocidad, quiere decir que es un movimiento con velocidad positiva. ¿Qué pasa si la velocidad va en dirección de X negativo? ¿Qué tipo de velocidad será? Negativa. Negativa. Entonces no te aflijas cuando veas, por ejemplo, movimientos que tienen velocidad negativa. Quiere decir que van en la dirección de menos X positivo. De menos X, perdón, estoy hablando cualquier cosa, ¿sí? Entonces fíjate, este caso en particular ¿será un movimiento acelerado o desacelerado? Ya ahí está la cascarita. ¿Qué opinan ustedes? Acelerado. Es un movimiento acelerado. ¿Sabes por qué? Porque la aceleración está en la misma dirección que la velocidad. Y estos jovencitos no es más que el movimiento de caída libre. En caída libre la velocidad va hacia abajo y la gravedad también va hacia abajo. La gravedad es la aceleración, ¿sí? Los dos van hacia abajo. Entonces esperas que aumente la velocidad, pero negativamente. Fíjate, si tú comparas los módulos, y olvídate del signo, ¿cuál es mayor en módulo de estas dos? El que está abajo. El que está abajo en módulo, ¿sí? Entonces fíjate que todo tiene signo negativo, ¿sí? Porque van hacia abajo o van hacia la izquierda. Pero en realidad esto es un movimiento acelerado. Si multiplicas todo por menos 1, se va a transformar en todo positivo, ¿sí? O sea, la matemática puede hacer maravillas, pero físicamente esto es un movimiento acelerado, a pesar de que tiene pendiente negativa. ¿Sabes por qué? Porque está trabajando con velocidades negativas. Pero nosotros no nos vamos a complicar porque nosotros mentalmente podemos hacer esa transformación y solo pensar en el detalle de que la velocidad o tiene igual sentido que la velocidad o tiene distinto sentido que la velocidad para poder trabajar y el signo no nos va a importar al final. Profesor. ¿Ok? Dime. Y respecto al ejercicio que nos dejó la clase pasada, o sea, yo lo intenté hacer, pero, ajá, no sé, no alcancé, o sea, no terminé, pues, como tal. ¿No igualaste? Sí, igualé, pero, ajá, después de ahí no sabía qué hacer. ¿Y cuánto te dio cuando igualaste? X sobre 10 igual a X menos 160 sobre menos 7.5. Bien. Ahora, ¿cómo vas a hacer para igualar eso? A ver, vamos a Debería hacer. dejar las X de un solo lado, ¿no? Perfecto, muy bien. Deja la X final de un solo lado. Quiere decir que los dos coinciden en X, ¿sí? Ujú. Despeja X de un lado, despeja X e iguala. ¿Y qué tienes que averiguar ahí? El tiempo. Carolina hizo eso. ¿Y cuánto te dio, Carolina? Um, Me perdí. yo también. Vamos al tablero. Vamos a hacer Sí, un profe. paréntesis acá. Tablero. Vamos al tablero, ¿sí? Hagamos un paréntesis, tablero, ¿sí? Díctame, por favor, las ecuaciones que nos quedaron. Las que quedaron fueron 10 igual a X sobre D.
Ah, bien, la velocidad 1, ¿no? 10, la velocidad del muchacho 1, ¿sí? 10 igual X sobre T. X sobre T era del muchacho 1, muy bien. ¿Ok? Y del muchacho 2 era menos 7.5 Ajá, igual a X menos 160 sobre T. X menos 160 sobre T. Perfecto. Entonces, fíjate, cuando se encuentren, ¿sí? Este es un punto particular. Le vamos a poner de encuentro, de E. No le vamos a poner I, le vamos a poner E. ¿Sí? Cuando se encuentran, los dos deben coincidir en el mismo lugar y lo tienen que hacer al mismo tiempo. Por eso le voy a poner E a los dos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar XE y XE acá. De manera que si yo despejo XE, va a ser 10. ¿Por quién? Por TE. ¿Están de acuerdo? ¿Jóvenes? Yo primero había despejado la T, o sea, no lo Ah, había... primero el tiempo, pero va igual, ¿sí? Da lo mismo. Da lo mismo. Y acá te va a quedar, mira, menos 7.5 por TE. ¿Sí? Porque pasa a multiplicar. ¿Y qué hago con el 160? Pasa a sumar. Pasa a sumar. Más 160. Igual a XE. Quiere decir que este es igual que este. O sea que 10 TE es igual a menos 7.5 TE más 160. ¿Hasta ahí vamos bien? Si estos son iguales, los otros también tienen que ser iguales. ¿Ok? ¿Qué me quedó? Me quedó todo lo que tiene T para un lado y lo que no tiene T para el otro. 10 TE más 7.5. ¿No se están perdiendo? Dime. Dime. No se están perdiendo, ¿no? ¿Está bien la cuenta? Jovencitos. Carolina, Estoy viendo, profe. ¿está bien la cuenta? Entonces acá 9.14. Sí, sí, 9.14. 9.14. Esto da 17.5 TE igual 160. ¿Sí? Entonces TE vale 160 sobre 17.5. Y eso da, ¿cuánto daba, Carolina? 9.14. 9.14. El compañero que dijo 9 casi acertó. Y esto expresado en segundos. ¿Y qué hago con esto? Lo reemplazas. Lo reemplazo acá Se o reemplaza, acá ¿no? Para allá X. para hallar XE. ¿Sí? Voy a reemplazarlo acá. XE igual a 10 por 9.14. 94, profe. Sí, muy bien. 9.14, 91.4. ¿Sí? Exacto. Da 91.4 metros. ¿Qué quiere decir eso? Los compañeros se encontraron en esta posición a partir de 0, ¿sí? El que recorrió más fue el que tenía más velocidad, el que recorrió menos tenía menos velocidad, pero este recorrió así, ¿sí?
y se encontraron en este tiempo, 9.14 segundos. Eso era el problema de encuentro. ¿Les gustó? Sí, dime. ¿Y si despeja respecto a T? O sea, si le queda... Bueno, hazlo, a ver, ¿qué te da? Sí, es que yo intenté, pero no supe. Bien, mira, si despeja respecto a T, ¿sí? En la primera, acá te va a quedar XE sobre 10. ¿Sí? Y el otro te va a quedar TE, más fácil todavía. X menos 160 Entre sobre 7 7. menos 7.5. No se olviden del signo. Y de ahí igualas. ¿Sí? Porque de seguro te va a quedar menos 7.5x más 10, igual a 10 por todo esto. ¿Sí? Si igualo, fíjate, si igualo esto con esto, ¿sí? No te estás matando con una matemática que así, ¿sí? Entonces, cruz diablo, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. ¿Vamos bien? Sí, profe. Mira qué voy a hacer ahora. Todo del lado derecho, lo que tiene X, y todo del lado izquierdo, lo que no tiene X, para que me dé positivo, ¿sí? Eso daría igual, no importa si pongo a izquierda o derecha, pero en un lado todo lo que tiene X, en otro lado lo que no tiene X. Esto da positivo, porque está restando pasa sumando. 10x más. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjate que X, ya lo voy a hacer rápido, ¿sí? 1600 dividido 17.5. Sí. ¿Cuánto te tiene que dar? 91.4. 91.4. Da lo mismo. Ahora sí me crees, hombre de poca fe. ¿Dónde está el hombre de poca fe? Da lo mismo, no te martirices, da lo mismo. ¿Sí? El procedimiento es más largo. El procedimiento es más largo, da lo mismo. Yo que soy zorro viejo dije, lo vamos a hacer por acá. Pero ustedes son zorros jóvenes, así que es conveniente que analicen las dos alternativas. ¿Sí? Pero si lo hacemos bien, tiene que dar el mismo resultado. ¿Ok? Bien, jovencitos, sigamos con nuestro destino que es derivar. ¿Ok? Vamos a la diapositiva. Ahí estábamos, ¿ok? Parezco el señor Maki. ¿Quién identifica al señor Maki? ¿Quién conoce al señor Maki? Nadie conoce al señor Maki. Bueno, entonces, jóvenes, el analizar la pendiente en la curva cinemática de velocidad en función de tiempo es interesante. Otro detalle, y que todavía no hemos dado cuenta, ¿qué pasa si yo calculo el área debajo de la curva velocidad en función de tiempo entre el intervalo de tiempo? O sea, la base es el intervalo de tiempo y la altura es la curva. ¿Qué pasa si yo calculo el área? Porque hemos venido adelantando de que si es un movimiento acelerado, ¿sí? La distancia va a ir creciendo a medida de que pase el tiempo. La distancia crece. Si es un movimiento desacelerado, la distancia va a ir disminuyendo a medida de que pase el tiempo. ¿Por qué? Porque en un lado la velocidad aumenta, más distancia recorrida a medida que pasa el tiempo. En el otro lado la velocidad disminuye, menos distancia recorrida porque tiene menos velocidad cada vez. Esa idea, ¿sí?
tiene que ver con el área debajo de la curva en el intervalo del tiempo. Nosotros sabemos calcular área de superficies planas, ¿sí? Entonces, ese área tiene que ver con la distancia recorrida a medida de que pasa el tiempo. ¿Cómo hacemos para calcular la distancia recorrida a medida que pasa el tiempo? Hay dos formas de calcular esa distancia y vamos a llegar al mismo resultado. Fíjense, por definición, velocidad media, ¿sí? Velocidad media sería diferencia de posición respecto a la diferencia de tiempo. Pero estadísticamente, fíjense que velocidad media, ¿sí? Velocidad media es la suma de las velocidades sobre 2. Es como hacer un promedio. ¿Se acuerdan promedio cuando le dicen promedio de la estatura de los estudiantes de la clase? ¿Cómo hacen ustedes? Se sumarían todas y se divide entre el número de personas que hay. Estudiantes. Muy bien, muy bien. O dice promedio de mis notas, una cosa que sí te compete y te aflige. El promedio de mis notas, ¿cómo hago para calcular el promedio de mis notas? Suma todas las notas y las divide por ejemplo, si está calificando de 1 a 5, las divide entre, no sé, creo que es así. Entre el Claro. número de notas que hay. Pero el total. Claro. Por ejemplo, yo lo que haría sería, bueno, finalizo el semestre y digo, saqué 3 en cálculo, saqué 5 en física. ¿Sí? Mucha esperanza. Muy bien. Saqué 5 en física, saqué en estadística, saqué 4,5. ¿Sí? ¿Qué hago? Sumo 3 más 5 más 4,5 y me da una cantidad. Y eso lo divido entre 3. Porque son 3 materias las que estoy teniendo en cuenta para calcular el promedio. Por lo tanto, mi promedio me da 3 más 5, 8, más 4.5, 12.5 dividido 3. Mi promedio es 4 y algo. ¿Sí? Eso tengo que hacer con la calculadora. Esa es una forma de calcular el promedio. ¿Sí? Como dijo el compañero, tomo las estaturas de todos, ¿sí? Los sumo y divido entre el número de personas a las cuales medí la estatura. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, en lugar de definir a la velocidad promedio como el cambio de posición sobre el cambio de tiempo, lo puedo definir haciendo estadística, es decir, tomo la velocidad inicial y la velocidad final, la sumo y la divido entre 2. ¿Sí? Significa tomar la altura media entre estas dos posiciones, la velocidad final y la velocidad inicial, tomo la altura media. Y esa altura media, ¿sí? Y esa altura media tiene que ver con la distancia recorrida, porque fíjate, por definición, la velocidad media es el cambio de posición respecto del tiempo. ¿Sí? Eso nunca nos vamos a olvidar. Y lo igualo a la nueva definición de velocidad media. ¿Ok? Y de ahí despejo delta de t. Delta de t la voy a pasar a multiplicar. Por eso aparece esto. ¿Ok? Por eso aparece esto. Ahora, yo me acuerdo que la velocidad final yo la escribía de esa manera. Porque había despejado, yo decía que la aceleración era igual a ¿qué? A velocidad final menos velocidad inicial, ¿sí? Sobre delta de t. Delta de t. ¿Sí? Delta de t. Entonces, fíjate, si quiero despejar esta va a pasar a multiplicar y esta va a pasar a sumar y eso me queda acá. Y eso voy a reemplazar acá donde dice velocidad final, fíjate. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me queda? Me queda 2 veces la velocidad, y acá me queda 2 veces la velocidad inicial. Atrás. La velocidad inicial. ¿Sí? Dividido 2 más a por t
A por delta de t dividido 2. ¿Sí? Entonces, si hago la distributiva, ¿sí? Si hago la distributiva, esto multiplicado por 2 veces la velocidad inicial y dividido 2, simplemente me va a quedar velocidad inicial por tiempo. ¿Sí? Acá. Pero acá me queda A por delta de t sobre 2. Cuando hago esto, A por delta de t sobre 2 y multiplicado por delta de t, me queda delta de t al cuadrado. Por eso me queda 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En definitiva, el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso seguramente lo han visto. Si t0 es igual, t0 es igual a 0, ¿sí? Seguramente lo han visto y han encontrado que x, ¿sí? Que es este, menos x0, ¿sí? Menos x0 es igual a ¿qué? A v0 por t más 1/2, ¿sí? De a por t a la 2. T a la 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa? Entonces, ¿qué significa? Fíjate, ¿qué significa? Tengo una distancia que he venido recorriendo con una velocidad inicial en un determinado tiempo, un segmento. Y a ese segmento tengo que aumentarle el segmento, ¿sí? El segmento que he avanzado porque hay una aceleración. Entonces la distancia final es la suma de los dos segmentos. Algo parecido a lo que hicimos acá, ¿sí? Pero ya no vemos velocidad, sino vemos la curva cinemática, la curva X sobre T. Y vamos a ver cómo se grafica eso, ¿sí? Entonces fíjate en definitiva, ¿sí? En definitiva, esto, el cambio de posición, x menos x0, es igual a v0t más 1/2 de aceleración por t a la cuarta. La posición final es igual a la posición inicial, ¿sí? Más v0, la velocidad inicial por tiempo, más 1/2, ¿sí? 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué está diciendo? Una posición inicial, ¿sí? Que a eso le sumo lo recorrido con la velocidad vieja. Y a eso le tengo que sumar, ¿sí? Lo recorrido con la aceleración, lo que origina el cambio en la velocidad, ¿sí? Dicho de otra manera, ¿qué pasaría si la aceleración fuese 0? ¿Cómo calcularíamos x, la posición final? Si esto fuese 0, fíjate, me quedaría x 0 más v0 por t, movimiento rectilíneo uniforme. O sea, que a lo que pasa con movimiento rectilíneo uniforme, tengo que sumarle la distancia recorrida con movimiento acelerado. ¿Ok? Fíjense una cosa, eso es una forma de deducir. Yo les había dicho, antes de llegar a esta diapositiva, ¿sí? Que el área debajo de la curva de la velocidad en función del tiempo era la distancia recorrida. Y entonces, para calcular el área de este paralelepípedo o de esta figura plana, ¿sí? La voy a dividir en un rectángulo y en un triángulo. El rectángulo tiene de base 0 a t, y de altura tiene de 0 a bi. Acá vamos a suponer que el tiempo inicial vale 0, y vamos a suponer que no, está bien, el tiempo inicial vale 0, ¿ok? Entonces, fíjate que la altura va a ser vi para una base t.
Entonces, el área del rectángulo, ustedes saben que es base por altura, ¿sí? Entonces, este área va a ser BI por T. BI por T, ¿ok? ¿Y cuál será el área del triángulo? La base del triángulo sigue siendo la misma, ¿sí? La base del triángulo sigue siendo la misma, es T la base. Pero la altura, ¿eh? Va a ser este lado, y es B final menos B inicial. O sea, base por altura va a ser B final menos B inicial, ¿sí? Multiplicado por T, que es la base, ¿sí? Debo sumar estas dos áreas para tener el área total. Entonces, fíjate, el área total es B inicial por T más B final menos B inicial por T dividido 2, porque recuerda que el área de un triángulo es base por altura dividido 2. ¿Ok? Pero yo sé que por definición la aceleración es igual al cambio de velocidad sobre el tiempo, ¿sí? Entonces, esto, el paréntesis es aceleración por tiempo. Y entonces lo cambio acá y me va a quedar aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces el área total va a quedar igual a velocidad inicial por tiempo más área por tiempo a la 2 sobre 2. Ey, y eso, fíjate, es esto. O sea, el área debajo de la curva de la velocidad no es más que la distancia recorrida, el desplazamiento que ha pasado en ese tiempo t, ¿sí? O sea, dos formas de interpretar la distancia recorrida, ¿sí? Y a mí me gusta más la del área, tiene más significado y es más coherente porque nosotros dijimos, hey, el área debajo de la curva de velocidad es la distancia recorrida. ¿Se acuerdan cuando teníamos V acá, ¿sí? Y teníamos T acá, y teníamos movimiento rectilíneo uniforme? ¿Cómo era la curva de velocidad? La curva de velocidad era una paralela y decía, bueno, calculemos hasta acá el área. Y el cálculo de área daba V por T, o T por V, ¿sí? Y V por T era la distancia recorrida. Lo mismo acá. Fíjate que la velocidad no es constante, pero el área debajo de la curva es la distancia recorrida. Jóvenes, cuando hagan cálculo integral, se van a dar cuenta de que la velocidad, ¿sí?, es la derivada de la posición. O la posición es la integral de la velocidad. O sea, vamos a tener esta relación y van a encontrar que la aceleración es la derivada de la velocidad. Y eso lo hemos dicho, ¿sí? Hemos dicho que la velocidad era la derivada de la posición y la aceleración era la derivada de la velocidad. Al revés, la velocidad es la integral de la aceleración y la posición es la integral de la velocidad. Por eso es que traigo acá el área debajo de la curva, este área. O sea, profe, que la aceleración es la segunda derivada de la Muy posición. muy bien, es la segunda derivada de la posición. Entonces, hagamos un resumen de las curvas que tenemos. Fíjate, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Aceleración constante, no cambia. Entonces, cuando grafiques aceleración en función del tiempo, ¿qué tienes que ver? Una curva horizontal recta, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la velocidad? La velocidad va a ser, ¿sí?, una recta de pendiente, ¿sí?, positiva o negativa. En este ejemplo, pendiente positiva, ¿ok? Movimiento acelerado. Pero fíjate que la posición, ¿sí?, la posición es una función de este tipo.
Y tú sabes que en el eje horizontal tienes el tiempo, entonces ya depende de tiempo al cuadrado. Y ya no es una recta. Hasta acá podría ser una recta cuando es movimiento uniforme rectilíneo. Pero ¿qué va a pasar cuando tengo un movimiento acelerado y agregamos este término? ¿Qué va a pasar, jovencitos? Ya la gráfica no puede ser una recta, tiene que ser una parábola. ¿Se acuerdan de la gráfica de la parábola? Sí, profe, es X cuadrado. Tiene que ver con x cuadrado, pero acá en este caso es t al cuadrado porque el eje horizontal es t, Sí, sí, sí. ¿sí? Entonces tiene que ver con t al cuadrado. Bien, ¿se acuerdan de? Y recuerdan que una parábola, fíjense, y era igual a qué? ¿A qué era? Era igual a c, me acuerdo, más bx más a, ¿sí? Por x a la 2. ¿Se acuerdan, no? Decíamos, C es el punto donde se intersecta con el eje Y, el vértice, general, en este caso el vértice, ¿sí? B es el punto, ¿sí? Donde se intersecta con quién. Ah, ahí nos fregamos. Pero más importante es este parámetro, me dice, ¿sí? Si este parámetro es positivo, es cóncava hacia arriba, ¿sí? Si este parámetro es negativo, es cóncava hacia abajo. Lo mismo aplica para la aceleración. Fíjate, si la aceleración es positiva, ¿sí? Es cóncava hacia arriba. ¿Qué significa eso? Hey, la distancia va creciendo cada vez más a medida de que pasa el tiempo. ¿Sí? Cuando hay aceleración positiva, aumenta rápidamente su posición, porque cada vez tiene más velocidad y abarca cada vez más distancia a medida que pasa el tiempo. ¿Qué pasa si esto es negativo? Será cóncava hacia abajo. Necesariamente tendrás que graficar una cosa así. ¿Sí? Por lo tanto, fíjate, va a ir decreciendo o va a ir cobrando menos distancia a medida de que pase el tiempo. De acuerdo a las condiciones de cada problema, tú graficarás una determinada recta. Recuerda, no hay tiempo negativo, así que siempre empiezas a medir de cero. Estas gráficas están puestas como para explicarte cómo es concavidad, ¿sí? Cómo debo ver pendiente y cómo gráfico aceleración. A la derecha, un ejemplo, fíjate, una curva, ¿sí? Cinemática, general. Fíjate, analicemos las pendientes desde A hasta B. ¿Qué va a pasar con las pendientes? Fíjate que de A, ¿sí? Partiendo de 0, pasando por A hasta llegar a 1, la pendiente prácticamente es igual. ¿Y cómo es la pendiente? ¿Es horizontal o vertical? Desde 0 hasta 1. Prácticamente es la ¿Cómo, pendiente, profe? la pendiente desde 0 a 1. Acá, en esta curva, la pendiente acá. Ahí. La ¿Cómo es la pendiente es pendiente? positiva. No, de 0 a 1 nada más. Horizontal, profe, no es. Es horizontal. Es cero la pendiente. La pendiente es 0. ¿Qué significa eso? Si la pendiente es 0 en una curva de posición en función del tiempo, ¿qué significa? ¿Cuánto vale la velocidad? En este caso vale cero. El 0, la velocidad es 0. ¿Y cuánto vale la aceleración si la velocidad vale 0? Vale 0. Entonces, fíjate, de 0 a 1, la velocidad es 0 porque la pendiente es 0 y con mayor razón la aceleración es 0 porque la pendiente es 0 también. ¿Ok? Sí, bien. ¿Qué va a pasar en el tramo de 1 a 3? Acá. De 1 a 3. ¿Qué pasa ahí? Crece.
La pendiente La, es positiva. la pendiente va creciendo. ¿Qué significa eso? Fíjate que la velocidad va creciendo y esto es parecido a una sección de parábola, De acá hasta acá hay una sección de parábola, quiere decir que el movimiento es... ¿Qué tipo de movimiento es cuando tengo la posición descrita como una sección de parábola? Acelerado. Acelerado, quiere decir que la velocidad va a crecer acá. ¿Sí? Fíjate que esta sección de parábola es cóncava hacia arriba, quiere decir que el parámetro A es positivo, por lo tanto, la gráfica es para un movimiento de velocidad creciente, va creciendo la velocidad. Por lo tanto, es un movimiento acelerado. ¿Ok? Muy bien. Vamos bien. ¿Qué pasa en este tramo? La velocidad no cambia, es la misma. Por lo La tanto, la aceleración pendiente es no cero. cambia. Muy bien. La pendiente no cambia. ¿Sí? La pendiente no cambia en X en función de T. Por lo tanto, la velocidad no cambia. Fíjate. Por lo tanto, la aceleración es cero. Muy bien. Ok, mira, estamos interpretando gráficas cinemáticas. ¿Qué va a pasar en el siguiente tramo? Acá. Ahí. ¿Cómo es ese tramo de curva? ¿A quién se parece? Ahí está decreciendo, ahí la aceleración está decreciendo. Claro, porque esta curva es un pedazo de parábola, pero ¿cómo es esta parábola? ¿Cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba? O sea, la pendiente ahí está disminuyendo. Está disminuyendo porque acá es un pedazo de parábola cóncava hacia abajo. Si la pendiente disminuye, ¿sí? Y es un pedazo de parábola, hemos dicho que si es un pedazo de parábola es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, la velocidad tiene que decrecer porque la pendiente está decreciendo. Tienes razón tú, la pendiente está decreciendo. ¿Sí? Entonces es un movimiento desacelerado, la velocidad decrece. Por lo tanto, la aceleración es Es negativa. negativa. Y fíjate en el último tramo. En el último tramo, de 9 en adelante. Ahí. No hay la velocidad se mantiene. Se mantiene. La pendiente es... O sea, la pendiente de la gráfica esa es velocidad y es igual, la velocidad es constante. Eso quiere decir que la aceleración es cero, porque La la aceleración es pendiente cero. de Claro, una... Bueno, muy eso es lo que te bien. digo. Tienes razón. Mira, acá la pendiente en la gráfica de posición en función del tiempo es cero. ¿Qué significa? Que tengo una velocidad cero. Y si tengo una velocidad cero, tengo una aceleración cero. ¿Sí? Fíjate qué bonito. ¿Ok? Entonces, jóvenes, estas tres gráficas están relacionadas. ¿Relacionadas por qué? Por conceptos de pendiente, por conceptos de concavidad. ¿Ok? Yo tranquilamente puedo leer la concavidad en una curva cinemática de X en función de T y decir, acá el movimiento es acelerado, el movimiento es desacelerado, porque no voy a avanzar más allá de esto, ¿sí? Porque me voy a acostumbrar a ver aceleraciones horizontales, velocidades que tienen pendientes, velocidades que se representan por rectas que tienen que ver con pendiente negativa o pendiente positiva y posiciones que tengan que ver con curvas, ¿sí? Relacionadas con parábolas, que son cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo, secciones de curva. Y eso es lo que veo acá. ¿Ok? Entonces, resumen, ¿sí? Resumen, fíjate cómo calculo, ¿sí? ¿Cómo calculo? ¿Qué fórmulas? Ahora, ¿quién me había dicho, profe, usted no pone las fórmulas? Las fórmulas yo las pongo Yo le dije, claro, las fórmulas yo las pongo en función de que las tenemos que razonar y saber qué significan. ¿Sí?
Fíjate que no puse la con la que empezamos. A igual a ¿qué? V final menos V inicial, ¿sí? Sobre delta de T. ¿Sí? Entonces, fíjate, si yo quiero delta de T, despejo. Pasa a dividir y delta de T pasa. No he hecho nada extraordinario. Si quiero despejar velocidad final o velocidad inicial, despejo. ¿Sí? Yo sé que la posición tiene que ver con un medio de aceleración por tiempo al cuadrado y también esta me va a servir. Y el asunto es, hey, ¿qué pasa cuando no tengo tiempo? Cuando no tengo tiempo, esta es una fórmula de recurrencia. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Que la aceleración, ¿sí?, está relacionada con la distancia recorrida a través del cuadrado de la velocidad. Esta la vamos a volver a ver después. Esta es una fórmula de recurrencia, ya la última oportunidad en fórmulas cuando no tenemos tiempo, ¿sí? En realidad se escribiría velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, ¿sí? Igual a 2a delta de x. Así se escribe, ¿sí? Está bien. Entonces, fíjense este problemita. Un automóvil en muy mal estado puede acelerar hacia adelante a una tasa constante de 0,5 metros sobre segundos. ¿Qué distancia deberá recorrer para alcanzar las 50 millas por hora? Ay, nos la pusieron difícil. ¿Cómo hacemos? Debería convertir las 50 millas por hora a metros sobre segundo cuadrado. Bien, hagamos eso, ¿sí? Por segundo. Bien, saquémosle foto y pasamos al tablero, ¿les parece? Pasamos al tablero. Sí, profe. Espera, deje de tomar la foto. Mira, ahí está resuelto. No, hombre, profe. Bueno, de todas maneras vamos a ver cómo lo resolvemos. ¿Sí? Mejor hacerlo en el tablerito. O sea, ¿qué datos tenemos? Importante ser organizados. ¿Qué me dice? ¿Qué datos me dan? Profe, un automóvil en mal estado ¿verdad? Un automóvil en mal estado solo puede acelerar hacia adelante a una tasa constante de 0,5 metros entre segundo cuadrado. Esa es la aceleración. ¿Qué distancia debe recorrer para alcanzar las 50 millas por hora? Entonces, me está pidiendo X final, ¿sí? No la sé. ¿Qué vamos a suponer? Que tiempo final no lo conozco, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a suponer que tiempo inicial sea 0, ¿sí? Para no complicarnos. Y que la distancia inicial también sea 0 para no complicarnos. ¿Ok? ¿Qué nos falta? Nos falta la velocidad inicial y nos falta la velocidad final. De todas con las cuales vamos a trabajar. Pero, ¿qué más dice el problema? Dice, ¿qué Que distancia debe subir. recorrer para alcanzar las 50 millas por hora, entre horas? Esas 50 millas por hora, ¿cuál de estas dos es? La final, la velocidad La final. final, porque vamos a suponer que la velocidad inicial sea 0 metros sobre segundos, no impide, el problema no dice nada. Entonces, estas son las 50 millas por hora. Y eso debo transformarlo, ¿sí? Milla. ¿Qué voy a poner acá? Y me fregué porque no sé cuánto hay, ¿sí? Ahí está, el factor de conversión. 1609 metros
es una milla, para eliminar milla. Y una hora, ¿sí? Queda 22.34 metros sobre segundo. ¿Sí? Fíjate que acá usa la definición de aceleración. Mira, ¿sí? Usa esta y dice, hey, el tiempo final va a ser la velocidad final dividida a la aceleración. Y me da esto. ¿Sí? Y la posición final es la velocidad final, ¿sí? Ya que estas dos son 0, ¿sí? Multiplicada por el tiempo y le da eso. Nosotros vamos a hacer otra cosa. ¿Okay? Vamos a hacer otra cosa, vamos al tablero y vamos a ver qué encontramos que es más coherente. ¿Dónde está mi tablero? Acá está mi tablero. ¿Sí? Entonces, esto era 1609 metros, una milla, una hora, dividido 3600 segundos. Y eso daba, a ver, Carolina, ¿tienes la calculadora ahí? Sí, profe, ya lo estoy haciendo. Bien. Profe, no le entiendo los números. 50 por 1609. Ajá. 50 por 1609 dividido 3600. 22,34. 22,34. Es que mi caligrafía con ratón es terrible. Eso, ¿sí? Mira, voy a escribir todas, ¿sí? Voy a escribir todas. Yo solamente voy a escribir 3 nada más, porque sé que ustedes matemáticamente son grandes despejadores. Y les voy a dar a elegir, ¿sí? Fíjate. Si uso toda esta lista y me voy fijando qué tengo. Esta tengo, ¿sí? Esta tengo, esta vale 0 y esta no la tengo, ¿sí? Esta no tengo, esto vale 0, vale 0. No tengo esta, tengo esta. Acá puedo averiguar algo porque este valor lo tengo y este valor lo tengo, puedo averiguar t. ¿Sí? Puedo averiguar t. ¿Cuánto da t si divido v sobre a? 22.34 dividido a, que es 0.5. ¿Cuánto da el tiempo? El tiempo en que alcanzó esta velocidad usando esta aceleración. Partiendo de 0. ¿Cuánto? 44.68. 44.68. Claro. ¿Qué cosas? Segundos. ¿Ok? Segundos. Y con ese tiempo me voy acá. Ahí. ¿Cuánto te da X? Sabiendo esto, que esto es 0.5. 0.5 por 44.68 al cuadrado. Y eso dividido 2, ¿cuánto te da?
$499,07. 56. 0,7 metros. ¿Sí? ¿De dónde salió esto? Es hacer 0,5 multiplicado por 44.68 al cuadrado. Entre ¿Sí? dos. Y entre 2. Acaban por. ¿Ok? Eso da eso. ¿Y qué tal si no hacemos esto y usamos esta directamente? Esta directamente. Esta vale 0. ¿Sí? Vale 0. Esta la conozco. Esta la conozco. Y esta vale 0. ¿Ok? Entonces, si despejo, ¿qué me queda? Me queda b al cuadrado sobre 2a igual a Ahí. x. ¿Sí? O sea, x va a ser igual, mira, 22.34 Al cuadrado. al cuadrado dividido 2 por 0,5. Ya le digo cuánto da. $243,45. ¿Y por qué tanta diferencia? ¿Dónde metimos la pata? A ver, ¿dónde está mi calculadora? Debe dar exactamente igual, si no estamos graves. Profe, a mí me da 124,7. No, Uy, 124. 124.7, o sea, en algún lado metimos la pata. Profesor, cuando se eleva el 22.34, Ajá. está 499.07. Carolina, ¿qué cuenta hiciste? Dios mío, Gloria. Ay, 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 me van a matar de un soponcio. Esto está malo. Esto está malo. ¿Sabes por qué tiene razón el compañero? Fíjate, 22.34 al cuadrado, Carolina. 499,07. Dividido 1. ¿Cuánto da 2 por punto 0,5? 1. 1. Entonces, todavía no podía estar errado. Esto da 499.07. Me hicieron asustar. Ey, me van a matar de un susto. En serio, esta Carolina, ya sé, ya la estoy viendo, esta Carolina. Me quiere matar de un susto. Y el otro sale 100 y algo, ya me iban a... Profesor muere durante clase de física mecánica. Profesor, pero si se escribe en la calculadora completa, si vota el error, o sea, si vota 124, pues. ¿Sí? Sí, exacto. Hey, hagan Sí. primero el cuadrado. Hagan primero el cuadrado. Primero la potencia. Por eso Si le no digo van- que por eso había dado antes así. ¿Mm? Hay que Hagan hacer- primero la potencia, jóvenes. Recuerden que acá hicimos primero la potencia en esto. ¿Sí? Hicimos primero la potencia, multiplicamos por 0,5 y luego lo dividimos entre 2. O 0,5 dividido 2 da, no sé, cualquier cosa, pero Sí, da profe, 400. ya sé cuál fue mi error. Es que no los aseguré con paréntesis. Ah, Y agarró el 2 y lo dividió primero y después fue que lo multiplicó por 0,5. Y ahí fue el despelote. sí. Generalmente yo uso los paréntesis, jóvenes, y para dividir también todo lo que está en el numerador lo meto en un paréntesis como para no errarle. Entonces, fíjense, ¿a dónde quería ir? Acá, ¿sí? Hicimos 2 pasos y en cambio acá hicimos un solo paso, ¿sí? Y nos da exactamente el mismo resultado.
exactamente el mismo resultado. ¿Ok? ¿Qué pasaría si afrontamos otros problemas? Fíjense, da ese resultado, solo que da 71 para nosotros. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente. Y ya vamos a terminar, creo. Este lo hace en la forma incómoda, ¿sí? Yo prefiero hacerlo en la forma cómoda y mostrar las dos alternativas de resolución. Tienen que llegar al mismo resultado. No todo el mundo razona de la misma manera. ¿Ok? Vamos a resolver ese. Porque nos falta poco. Fíjense, nos falta 3 para terminar. Así que vamos a resolver eso. No sé qué hora es. Carolina, ¿qué hora es? 10:20, profe. 10:21. Nos queda tiempo para resolver esto. Bien, resolvamos el primero. Un automóvil viaja a 25 millas por hora y debe alcanzar como mínimo 45 millas por hora en un carril de acceso de 300 metros. ¿Sí? ¿Cuál debe ser la aceleración constante del vehículo? Interpretado de otra manera, ¿sí? Empieza, ¿cuál de las dos sería la velocidad inicial? En el primer ejercicio, El primer ejercicio acá. las 25 millas por hora, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Esto sería la velocidad inicial o el V0. El V0. La velocidad inicial. Y esto, las 45 millas por hora, sería la velocidad final. Estos 300 metros, ¿qué son? Distancia. La distancia. Estos 300 metros son el delta de X, si quieres, ¿sí? El delta de X son 300 metros, si quieres, ¿sí? O dices X0 vale 0 y X final vale 300. Puedes decir lo mismo, que no estás diciendo nada extraordinario. El problema no dice nada acerca de quién es X0, así que puedes hacer las dos suposiciones. Tranquilo, ¿ok? Y entonces, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer ahí, jovencitos? Cuando voy al tablero, ¿sí? Digo, ¿cuál voy a usar? ¿Voy a usar esta? ¿Voy a usar esta? ¿O voy a usar esta según los datos que tengo? Recuerda que tengo datos de velocidad inicial, tengo datos de velocidad final y tengo datos, ¿sí? De esto. Me falta esto, esto y esto. Y me pide esto. ¿Cuál es la aceleración? ¿Sí? Yo tranquilamente agarro mi borrador y borro. ¿Sí? Borro todo esto. Ah, no, este no. Borro los resultados, tranquilamente los borro. Y me quedo con mis ecuaciones originales.
vale 0. Me quedo con mis ecuaciones originales con tranquilidad. Ahí está. Mis ecuaciones originales. Vamos a mis datos. ¿Cuánto vale X final? Tú lo has dicho. 300. ¿Sí? 300 metros. ¿Cuánto vale mi 0 metros? Mi posición inicial. O si quieres, delta de X vale 300. Esta no la conozco. Supongo que esta vale 0. ¿Sí? Esto no lo conozco. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? La velocidad inicial vale 25 millas. millas por hora. Muy bien. Y Entonces la acá, final, 45 millas por hora. 25 millas por hora. ¿Sí? Y es 45 millas por hora. Y ahí tengo que usar el factor de conversión. ¿Sí? Acá también tengo que poner el mismo paréntesis para que me dé metros sobre segundo. ¿Cuánto te da 45 por 1609? A Carolina no le gustan mis números, pero no importa. Hago lo que puedo. 1609. Ahí está. Ahora está más claro. ¿Cuánto da esto? 45 por 1609 dividido 3600. 45 por 1609. 20.11. ¿Cuánto? 20.11. 20.11 metros sobre segundo. ¿Sí? Y acá hace 25 por 1609 por dividido 3600. 12.11 puede ser. 11.17. 11.17 metros sobre segundo. Bueno, jovencitos, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo la aceleración, pero el único dato, los únicos 3 datos que me dan son la distancia y las velocidades. Si voy y analizo esta, ¿qué dato me está faltando? El tiempo. El tiempo. O sea, me falta la aceleración, me falta tiempo. No puedo. Analizo esta y ¿qué dato me está faltando? Me está faltando el tiempo. La aceleración y el tiempo no los tengo. Estas dos descartadas. ¿Sí? Descartado, descartado. Me quedó esta. ¿Qué datos tengo? Habría que hacer eso y despejar aceleración, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. ¿Sí? Despejar, ¿sí? Aceleración, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos v al cuadrado menos v0 al cuadrado, ¿sí? ¿Qué está haciendo el 2 y el delta de x? Están multiplicando, ¿cómo pasa? A dividir, bro. ¿Sí? Y eso es a. Fíjate, no sé si te convence mi forma de resolución, pero yo la hago así porque es ordenado, ¿sí? Es ordenado y analizo de las 3 que tengo, qué no tengo, como para descartar y qué remedio se me puede ocurrir, ¿ok? Entonces fíjate que acá tranquilamente puedo reemplazar los datos que tengo, ¿ok? Pongo mi raya de fracción, ahí,
tranquilita, ¿sí? Y pongo, ¿qué va al cuadrado? Va 20.11 al cuadrado menos 11.17 al cuadrado dividido 2 por delta de x. ¿Cuánto vale delta de x? Delta de x vale 300. Y eso vale A. Lo he despejado. ¿Qué valor te da, Carolina? No metas la pata. Ya va, profe, ya va. Abajo es 2 por 300, ¿verdad, profe? Sí, 600 sería abajo. 0.46 me da. 0.46. Sí, eso fue lo que me dio. Sí, a ver, ¿quién refuta o quién apoya? Pues yo diría que sí, pero también que no. ¿Y cómo es eso? Hijo, Ajá, ¿y por qué no? Chevy, préstame tu calculadora. ¿Por qué no, bro? No sé. Dicen que sí, que no. Tengo que hacer al cuadrado 20.11 menos el cuadrado de 11.7 y dividirlo entre 600. O sea, porque sí porque da 0, pero no porque da 0,12. Bueno, eso me da a mí, no sé. Ah. ¿Y dónde está el coma 12? A ver. Bueno, yo primero le ve lo de arriba y después lo dividí aparte. Claro. Yo lo que voy a hacer es 20. A ver. Voy a hacer 20.11 al cuadrado menos 11.17 al cuadrado. Voy a cerrar paréntesis y eso lo voy a dividir entre 600. ¿Sí? Y da 0.46660 Si entre hay 600. 1300. Ah, perdón. Ah, ya te agarramos. No, porque, o sea, yo pensé que era 2300. No, Porque, 2 por 300, claro, es 2 por sí, no es la delta de misma. X. Sí, hay un punto de producto ahí. 0.40, tienes razón, Carolina. Perdóname, Carolina, por haber dudado de ti. Hombre de poca. No es nada. Sí, o café. Ahora se ofendió, no voy a hacer nada. Hey, esa es la aceleración pedida. ¿Sí? Fíjense, jovencitos, que con orden podemos hacer maravillas. ¿Sí? Podemos hacer maravillas. Entonces, yo lo que puedo hacer es borrar y tener siempre por dónde voy a empezar a hacer mis cálculos y tener así mi tablero, ¿sí? Con los datos que me da el problema. Tranquilamente puedo resolver el segundo, ¿sí? Fíjense que un niño rueda una pelota de hule en un corredor alfombrado. Le imprime una velocidad inicial. Mira, acá ya viene con el dato preciso, una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo y el alfombra lo desacelera en forma constante de 0,2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué distancia recorre antes de detenerse y cuánto tiempo le toca detenerse? Pregunta, aunque sea capciosa, ¿sí? ¿Cuál de estos datos es velocidad inicial? Así capcioso. El del niño. Sí, el del niño, este. 0 metros por segundo. La velocidad inicial, jovencitos. O sea,
Ahí dice que le imprime una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo. Muy bien, exactamente. La velocidad inicial, 2 metros sobre segundo. ¿Cuál será su velocidad final si se desacelera? Debería ser 0. Debería ser 0, porque te pregunta qué distancia recorre antes de detenerse. Entonces, ¿qué debemos suponer? Que la velocidad final, ¿cuánto vale? 0. 0. Sí. Bien, te da la aceleración. ¿Cómo que no? Lee bien. ¿Cuál de esos datos es la aceleración? La aceleración es menos No, 0.2 metros sobre 0,2 segundo cuadrado. metros sobre Exacto. Muy cuadrado. bien, ese 0,2 metros sobre segundo al cuadrado es la aceleración, pero acá el compañero lo dijo, profe, se está deteniendo. En consecuencia, ese 0,2, ¿qué signo tiene? Es negativo. Lo debemos interpretar como negativo, perfecto. ¿Y qué me pide? Me pide la distancia, el delta de x, y me pide el tiempo, ¿sí? Si me pide la distancia, yo puedo suponer, ¿es delta de x o es x final con x inicial igual a 0? Y si me pide cuánto tiempo logra detenerse, puedo saber cuál es, puedo preguntarme acerca del delta de t, o puedo preguntar cuál es el tiempo final si el tiempo inicial es igual a 0. ¿Ok? Entonces, yendo al tablero, ya me emociono, yendo al tablero. Ahí está. Me emociono yendo al tablero. Yo debo borrar todo lo que hice y poner los datos frescos. Pongo los datos frescos. Es lo bueno de tener un tablero de acrílico, ¿ven? Pongo los datos frescos. ¿Qué datos me dio? Aceleración, menos, ¿cuánto? 0.2 metros sobre segundos a la 2. ¿Por qué negativo? Porque es una desaceleración. X no lo conozco. Tiempo final no lo conozco. Voy a suponer que estos dos son 0, como para que no se me complique. Y acá, ¿qué datos tengo para las velocidades? 2 kilómetros, bro. 2 metros sobre segundo. La velocidad inicial es 2 metros sobre segundo. Y la final es 0. La final es 0 porque me dice se detiene. Eso es lo que me da. Y entonces me voy y digo, ¿qué tengo que no tengo? ¿Sí? ¿Qué tengo acá para la primera? Me faltaría tiempo. De todo menos tiempo. Tengo todo menos tiempo, así que puedo calcular ya de entrada el tiempo en que tarda en detenerse. ¿Cómo voy a despejar? T igual a ¿qué? ¿Cómo queda despejado? Velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Muy bien. ¿Sí? Si reemplazo, velocidad final 0. Velocidad inicial 2. Aceleración menos 0.2. ¿Cuánto da? 10. Da 10. 10 segundos. ¿Y los signos? Menos 10. Ah, trampa. 0 menos 2. ¿Cuánto da? Casi a 10. Menos 2 y menos 2 se cancelan. Claro, queda negativo, negativo. Preocúpate cuando te dé un tiempo negativo, porque hemos dicho que tiempo negativo no hay.
¿Da? Un tiempo. Bien. Y ahora ya tengo el tiempo que tarda en detenerse. ¿Qué voy a averiguar? La distancia en la que se detuvo. ¿Sí? Acá evidentemente no puedo calcular la distancia, así que tendré que ver cuál de estas dos. ¿Cuál de estas dos voy a usar, jóvenes? Esto es La 0. primera, ¿no? Perfecto. Con la del cuadrado. Cualquiera de las dos. Vamos a ver, usemos las dos y vamos a ver que da lo mismo, ¿sí? Ustedes ya se acostumbraron a esta, les resulta fantástica, ¿sí? Pero veamos esta que es la más... Esto vale 0. Esto no vale 0, ¿sí? Esto es... ¿cuánto vale B0? Sale 2 por 10. ¿Sí? Esto es 2 por 10. Más un medio, ¿sí? ¿Por quién? Por la aceleración. Menos 0.2. ¿Sí? Por el tiempo al cuadrado, que es 10 al cuadrado. ¿Cuánto dará? 20 menos 100 por punto 2, ¿cuánto da? 10. 10 al cuadrado da 100. 100 por punto 2. 10 no. 20. Y dividido 2 da 10. Es Resultado, 10 metros. ¿Ok? Vamos a ver si ustedes que están acostumbrados a esta, realmente les da 10 metros. ¿Cómo debo despejar esta? B al cuadrado menos B0 ya. Cuadrado menos de la que dice 2A 2A. igual delta de X. Profesor, Sí, dime. o sea, esa fórmula también la podríamos escribir como delta de B igual a 2A por delta de X. No, no. Porque está No, elevada no, al cuadrado. Está elevada al cuadrado. Ahí está. Terminante prohibido poner delta de B porque ahí sí lo agarro del cuello. Despeje. Esto es 0 al cuadrado menos, ¿sí? 2 al cuadrado También da 10. dividido 2 por menos 0.2. ¿Cuánto da? 10, ¿da? 10. Muy bien, da 10. ¿Sí? 4 menos 4 dividido menos 0.4. Eso da 10 metros. Cualquiera de las dos formas da perfecto. ¿Ok? El asunto es ser organizado. Y les dejo el último. ¿Sí? Les dejo el último porque ahora tengo que pasar a una aplicación importante de movimiento. Profe, ¿puede mostrar el tablerito un momentito? Un momentito. Sí. Listo. Listo, profe. Ya. ¿Ya? Gracias. Bien. Sí, señor. Muy bien. Entonces, fíjense, una aplicación importante de movimiento rectilíneo uniformemente variado es algo llamado tiro vertical y caída libre. Hey, si yo arrojo una pelota hacia arriba, la trayectoria es rectilínea hacia arriba, pero llega un momento en que se detiene y va a ser rectilínea hacia abajo. Ahí tiene... ¿Mm? No te entendí, perdóname. Ese máximo. Claro, ¿sí? O sea, acá tengo un movimiento de ida y vuelta, Entonces, fíjense cómo lo debo interpretar. Voy a ir a la presentación. ¿Cómo lo debo interpretar? En primer lugar, cuando sube,
yo debo tener en cuenta cómo debo dibujar mi vector aceleración. Mi vector aceleración, fíjate mi vector aceleración cómo está dibujado. ¿Cómo está dibujado mi vector aceleración? Fíjate, nosotros, ¿sí? Vamos a suponer que nuestra posición, ¿sí?, de referencia es el piso. Por lo tanto, en el piso para nosotros, X va a ser igual a 0. O precisamente podemos decir que en ese punto Y es igual a 0. Porque vamos a trabajar con vertical. Y Y positivo va hacia arriba, Y negativo va hacia abajo. ¿Hasta ahí estamos claros? Jovencitos. Sí, Bien, si Y positivo va hacia arriba y Y negativo va hacia abajo, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, fíjate cómo dibujo la aceleración. La aceleración está en dirección de Y negativa. Por lo tanto, la aceleración tiene signo negativo y no se va a mover de ese punto. ¿Ok? Entonces, cuando sube en trayectoria rectilínea hacia arriba, fíjate cómo debo dibujar los vectores velocidad y aceleración. Si va hacia arriba, el vector velocidad siempre lo debo dibujar hacia arriba, pero el vector aceleración, ¿cómo va? En sentido contrario. Entonces, cuando sube se trata de un movimiento desacelerado. ¿Ok? Desacelerado. Pero cuando llega al punto más alto, el compañero decía la altura máxima, ¿sí?, el punto más alto, en ese punto la velocidad tiene que tener un valor cero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha detenido en este punto, ¿sí?, en ese punto en particular, se ha detenido el objeto. ¿Para qué? Para cambiar el sentido de su velocidad. Cuando cae en la segunda parte, fíjate que la velocidad apunta hacia los Y negativos. Y la aceleración tiene exactamente el mismo sentido que la velocidad. Por lo tanto, es un movimiento acelerado. Fíjate que acá nos tenemos que fijar estrictamente en si la velocidad y la aceleración tienen igual sentido o distinto sentido. O sea, ¿Ok? eso depende, o sea, por ejemplo, si dicen que, por ejemplo, que haya la velocidad en el punto donde se tiró de 2 segundos después de que se tiró el objeto, no sé. O sea, es como, me enredé. Te enredaste. No importa, porque esto, ¿sí? Estamos viendo la forma en que vamos a interpretar. Después vamos a hacer la cuenta, ¿ok? ¿Cómo interpretamos eso? Durante el ascenso, movimiento desacelerado. Durante el descenso, movimiento acelerado. ¿Ok? Ascenso acá, descenso acá. Fíjate la forma en que vamos a interpretar esos dos vectores. Después vamos a hacer la cuenta. ¿Sí? Fíjate visto desde otro punto de vista la explicación. ¿Sí? Parte de Y igual a 0 y llega al punto más alto que puede llegar, que se llama la altura máxima. Durante el ascenso, ¿sí?, la velocidad decrece, ¿sí?, y la velocidad se hace cada vez menos positiva. ¿Qué quiere decir? Que va decreciendo el vector velocidad porque hay una aceleración hacia abajo. En cambio, cuando cae, ¿sí?, cuando cae, la velocidad se incrementa negativamente porque la velocidad apunta hacia abajo, ¿sí? Y la aceleración es negativa, menos g. ¿Ok? Y entonces, en la primera parte, movimiento desacelerado. Segunda parte, movimiento acelerado. Nos puede llegar a confundir los signos, pero si tenemos en cuenta cómo están orientados los vectores, no nos vamos a confundir. La orientación me va a dar el signo. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Entonces, fíjense, ¿sí?
si hay un movimiento de caída, ¿sí? ¿Cómo yo debo tener en cuenta el tiempo, la altura, ¿sí? La velocidad y la aceleración? ¿Sí? 4 valores. Cuando empieza a caer, suelto desde el punto más alto y dejo caer, al primer segundo, fíjate, la velocidad aumentó menos 9.8 segundos. ¿De dónde saco eso yo? ¿De dónde habré sacado eso? ¿Sí? Simplemente, ¿sí? Digo lo siguiente, ¿sí? G es igual a ¿qué? Velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Eso voy a hacer, ¿sí? Y esto es negativo, ¿sí? Bien, ¿cuánto vale la velocidad final si la velocidad inicial fue 0 y transcurrió un segundo? V igual a G por T. ¿Ok? La velocidad inicial, 0. Por eso lo escribo así. Reemplaza acá menos 9.8 y acá reemplaza un segundo. ¿Cuánto te da? 9.8. Menos 9.8. O sea, a un segundo la velocidad, ¿sí? La velocidad aumentó 9.8. Es un movimiento uniforme, uniformemente acelerado. A los 2 segundos, mira, la velocidad aumentó al doble. A los 3 segundos aumentó al triple. La velocidad, porque si reemplazas 1, 2 y 3, te tiene que dar este valor para 2 y este valor para 3. ¿Y qué pasó con la distancia? ¿Qué tengo que hacer? Si yo usé esta ecuación para calcular la velocidad, ¿sí? Voy a usar esta ecuación para la distancia. Fíjate, aparece un signo menos porque esto es negativo, ¿sí? Entonces, si la posición inicial, ¿sí? ¿Sí? O qué distancia recorre a partir de la posición inicial, perfecto, esto es 0. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es 0 y me queda solamente menos un medio de g por t a la 2. Reemplaza 9.8 acá y reemplaza acá 1. ¿Cuánto te tiene que dar? ¿9.8 por 1 al cuadrado dividido 2? ¿Cuánto da? Jovencitos. Jovencitos. Profe, espera. 48.02. 9.8 dividido 2, ¿no? 9. Ah, perdón. 9.8 entre Era 2. 4,9. 4.9, mira. En el primer segundo recorrió 4.9. ¿Sí? Menos, ¿sí? ¿Qué va a pasar a los 2 segundos? Reemplaza acá 4 por 9.8 dividido 2. 19.6. 19. A los 2 segundos ya recorrió 19.6. Esto es 19.6. A los 3 segundos, 44.1. Reemplaza 9 acá, ¿sí? 3 por 3, 9, por 9.8 y dividido 2. Seguro que te da 44.1. ¿Me crees? Profesor, Sí, o sea, dime. como tal, usted lo que está haciendo ahí es variar los tiempos para obtener la distancia que recorre. Perfecto, la distancia que recorre. Esto estoy calculando el delta de Y. El delta de Y estoy calculando. ¿Sí? Para un segundo el delta de Y vale 4.9. Para 2 segundos el delta de Y vale 19.6. Y para 3 segundos 44.1. De esto se dio cuenta Galileo. Porque dice, a un tiempo va a recorrer una distancia. Al tiempo siguiente no va a recorrer el doble, sino va a recorrer un poco más porque el movimiento es acelerado.
al siguiente tiempo va a recorrer mucho más porque el movimiento es acelerado. Fíjate que 19.6 no es el doble de 4.9. ¿Cuánto es 19.6 de 4.9? Divide 19.6 entre 4.9. ¿No te da 4? 4.26. 4.26 te da. A mí me da 4. Me debe dar 4. 19.6 entre 4.9. Da 4. ¿Sí? ¿Y con qué asocio ese 4? Con el 2 al cuadrado. El 2 al cuadrado. ¿Sí? Si divido 44.1 entre 4.9, ¿qué me debería dar? 9, profe. 9. Y ese 9 es 3 al cuadrado. O sea, Galileo dijo, la distancia es proporcional al cuadrado de los tiempos. La distancia crece como el cuadrado de los tiempos. Eso es fenomenal. En una caída libre, como es un movimiento acelerado, la distancia crece hacia abajo como el cuadrado de los tiempos. ¿Y qué va a pasar en un tiro vertical? La distancia va a decrecer en función del cuadrado de los tiempos también. Eso es lo fantástico del movimiento acelerado o desacelerado. ¿Ok? Entonces, en la caída libre, perfecto, va creciendo la distancia. ¿Sí? Y en tiro vertical va decreciendo la distancia. Podemos hacer también al revés. ¿Ok? Vamos a pasar. Y entonces, fíjense que cuando vemos la gráfica cinemática, evidentemente da lugar a confusión. ¿Sí? ¿Cómo graficamos distancia en función de tiempo si es que es un movimiento acelerado? Seguramente me tiene que dar una parábola. Fíjate el dibujo de la parábola. Y es cóncava hacia abajo. ¿Por qué es cóncava hacia abajo la parábola? Porque sube y baja, ¿no? Porque sube y baja, pero ¿qué hacía que la parábola sea cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba? Cuando dibujábamos la distancia en función del tiempo. El cambio de velocidad. Porque el lado abierto queda del lado negativo. Porque la aceleración es negativa, por eso es cóncava hacia abajo. Cuando graficamos Y en función del tiempo. ¿Sí? ¿Ok? Fíjate que esta parábola, ¿sí? Y esta parábola tienen la misma concavidad, solo que hay un parámetro que está diferente en estas dos curvas. ¿Cuál es el parámetro que tenemos en cuenta cuando analizamos X en función de T, en este caso Y en función de T? La pendiente. Fíjate la pendiente cuando T vale 0. ¿Cuál de las dos tiene más pendiente cuando T vale 0? Jóvenes. La de 5. La de 5 tiene más pendiente que la otra. Quiere decir que la velocidad con la que partió desde el piso o desde los 2 metros ahí, desde los 2 metros, ¿sí? Es mayor para la curva marrón que para la curva gris. ¿Qué hizo la curva marrón? Fíjate, mira, la curva marrón subió hasta acá y luego cayó hasta el piso. ¿Qué hizo la curva gris? La curva gris empezó del mismo lugar, subió un poquito y luego fue hasta el piso. Eso es lo que representa estas dos gráficas cinemáticas. ¿Sí? Entonces, si tienen distinta pendiente, la velocidad inicial para cada uno es distinta. Fíjate acá abajo. ¿Sí? La velocidad inicial de la curva marrón fue 15 metros sobre segundo. ¿Sí? Y la velocidad inicial para la curva gris fue 5 metros sobre segundo. Fíjate este detalle.
la pendiente de la velocidad siempre es negativa. ¿Por qué? ¿Por qué la pendiente de la velocidad siempre es negativa? Porque la velocidad siempre está desacelerando a causa de la gravedad. Muy bien, tú lo dijiste, ¿sí? La pendiente de la velocidad siempre es negativa porque la gravedad es negativa. Tenemos una aceleración negativa. Por lo tanto, cuando grafiquemos velocidad en función del tiempo, ¿sí? Tenemos que encontrar velocidades, ¿sí? Que siempre van decreciendo. Y tú me dirás, profe, pero si usted dijo que durante la caída es un movimiento acelerado, tiene razón. Fíjate, sube, ¿sí? Sube hasta acá, esta primera parte. ¿Qué va a pasar con la velocidad? Va decreciendo hasta que se hace cero, ¿sí? En el punto más alto, la velocidad vale cero. Cambió el sentido de la velocidad. Hasta acá la velocidad es positiva. ¿Qué pasó con la velocidad acá? Es negativa. ¿Sí? Profesor, Dime. una pregunta. Entonces, como tal, es como dividir la gráfica de abajo en la mitad. Claro, lo que estamos haciendo es analizar la mitad cuando sube, la Y la mitad mitad cuando abajo. baja. Ok. Claro. Bien, en la mitad, bien, me has dado una buena idea. En la mitad cuando sube, la velocidad va decreciendo hasta que hace cero porque es un movimiento desacelerado. Cuando llega a la parte más alta, la velocidad vale cero. Y cambio de signo porque ahora va a caer. Y cuando cae, la velocidad, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. Fíjate, la velocidad tiene signo negativo. Es decir, Pero que la gravedad siempre, o sea, perdón, la aceleración siempre será negativa. la aceleración, muy bien, la aceleración siempre es negativa, por lo tanto, esta gráfica de velocidad no tiene que presentar ningún cambio de pendiente, porque la aceleración siempre es la misma y es negativa. La pendiente de esto es negativo. Mira, acá un movimiento desacelerado, pero acá fíjate que el tamaño de la velocidad va creciendo a pesar de que es negativa. Desde acá hasta acá un movimiento acelerado. ¿Ok? Y para esto, fíjate, la misma pendiente, la misma inclinación, solo que, fíjate, va cambiando la velocidad de la misma manera, solo que los cambios son pequeños, porque la velocidad inicial es más pequeña. ¿Ok? Entonces, si se entendió eso, vamos bien porque no hay nada misterioso, nada misterioso. La aceleración es negativa, por eso hace que el objeto suba y baje, ¿sí? En el primer tramo es un movimiento desacelerado y en el segundo tramo es un movimiento acelerado. ¿Por qué es cóncava hacia abajo? Porque la aceleración es negativa. ¿Por qué la pendiente es negativa? Porque la aceleración es negativa. Muy bien, excelente. Entonces, fíjate, un objeto es arrojado hacia arriba, ¿sí? Con una velocidad de 12 metros sobre segundos. Dice, ¿cuánto tiempo le toca llegar a su altura máxima? Creo que ya se acabó la hora. ¿Se acabó la hora? Sí, y me toca otra materia ahora. Bien. Entonces, fíjense, analicen este, porque ya terminamos, ¿sí? Terminamos, seguro que terminamos. Fíjense, ya terminamos. Entonces, ahí está la aplicación de caída libre y tiro vertical, ¿sí? Al punto más alto, la altura máxima, ¿sí? Y cuánto tiempo le toca llevar a esa altura, ¿ok? Bien, cerramos acá. Cerramos Profe, acá. Dime. yo te paso asistencia, lo que pasa es que yo entré hoy 10 minutos tarde porque tenía problemas de condición. Miércoles. ¿Tú eres? Laguna, profe. Laguna. Ya. ¿Estás viendo? Gracias, profe. De nada. Nadie más, ¿no? Tejada no llegó. Ramírez no llegó. Pájaro no llegó. Moro no llegó. Vamos a guardar. Se guardó.
Se cerró. Bien, vamos a cerrar acá. Vamos a dejar de grabar, jovencitos. Vamos a dejar de grabar. Jóvenes, el parcial es el viernes. El parcial es el viernes, ¿sí? Todo lo que tengan que subir hasta el viernes a las 8 de la mañana. Después no vale, póngase la mano en el corazón, piense en sus hijos, nada, no vale nada. ¿Ok? ¿Está claro eso, jovencitos? Ok. Listo, profe, gracias. Listo. Adiós, jovencitos. Disfruten del fin de semana. Listo, profe, todo bien. Realmente. Buen día, profe. Adiós.